Bien, queridos amigos, entramos a la segunda hora de transmisión en este día jueves, donde hay importante información. Llega el Comercio TV, mi Ali querida. Les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestro noticiero. Y díganos, ¿cómo está el tráfico a esta hora? Por lo general ya está complicado. Ya está complicado. Tómese una agüita de valeriana para evitar el tráfico, con un pancito, un agua de canela, desayune rico. Ahí estamos mostrando el tráfico que tiene la ciudad de Quito. Entonces el Trébol, por si acaso. El Trébol ya está ahora muy congestionado. Ahí lo estamos viendo, mira, la avenida Pichincha, La Marín. Todo el sector del centro de la ciudad de Quito tiene un tráfico hoy jueves inusitado, un tráfico muy pero muy fuerte a la altura del Museo de Manuela Sáenz. Esto es en la avenida José Flores, en la calle Flores. Hay muchísimo tráfico en general. El centro de la ciudad se presenta con mucho tráfico. La José María Velasco Ibarra, vía que une hacia el centro de la ciudad, congestionada de sur a norte. También la vía que va hacia el Valle de los Chillos está congestionada a esta hora en la bajada. Si seguimos, la Ladrón de Guevara ya presenta tráfico fuerte y también vías que van hacia el Coliseo Ruñahui, las vías de La Coruña, 12 de octubre y Colón, también presenta tráfico fuerte. Veamos el túnel. El túnel a esta hora, en cambio, sin mayor problema. Miren, ahí estamos, la avenida Osvaldo Guayasamín, o el túnel Guayasamín, como se lo conoce, pues no tiene mayor inconveniente. Simón Bolívar sí está congestionado, ya Simón Bolívar presenta a las 7 de la mañana carga en todos sus sentidos, así que los que están saliendo saben las novedades hacia el centro norte de la ciudad. La Galo Plaza Lazo también está congestionada, eso ya es en el norte de la ciudad de Quito. Ahí podemos verificar, el Hoy Alfaro también tiene alguna parte de congestión, la Mato Bella igualmente. Quito ya se encendió desde día jueves y claro, el occidental, vía importante, a la altura de los túneles también, Avenida Universitaria, la América y 10 de agosto y Patria presentan congestión. Así está, breve panorama del tráfico, mi querida, a esta hora en la ciudad de Quito, en nuestra ciudad maravillosa. A tomar entonces vías alternas para que llegue a tiempo a todas sus actividades que tenga planeadas. Desayune rico, salga con buenas ganas, recuerde que uno está recuperar el tiempo perdido, salgamos con alegría y a cumplir de buena manera todas las tareas para recuperar, ¿sabes qué? Dinero, el dinero se necesita. La productividad que se necesita ingresos en nuestro país. Sí, claro, es quincena. ¿Cómo serán que las entidades de control, tanto el SRI como el IES, han extendido sus plazos para que la ciudadanía haga sus declaraciones respectivas? Eso da la medida que necesitamos todos impulsar la productividad, la economía de nuestro país. Bueno, vamos a iniciar. Les contamos que la Asamblea Nacional tuvo su primera sesión plenaria luego de las intensas protestas registradas en días anteriores. Dentro de este escenario, uno de los puntos a tratar fue el análisis de la situación social y política que atravesó el país durante el paro. En este mismo tema, 3 proyectos de resolución fueron unificados. En total, 44 legisladores se registraron al debate. Los puntos que formaron parte del proyecto de resolución fueron que la Asamblea respalde el orden democrático, que se solidariza con los familiares de las personas fallecidas en las protestas, condena los actos de vandalismo y desestabilización, y que implementará una comisión multipartidista para que analice las medidas tomadas durante el estado de excepción. Además, que exhorta al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque a las autoridades de los organismos internacionales para que colaboren con la comisión multipartidista. He propuesto una resolución que consta en la Secretaría y que me permito mocionar, que en su parte medular contempla los siguientes puntos. Primero, que esta Asamblea ratifique su voluntad de defensa de la democracia y la Constitución. Otras propuestas también fueron incorporadas, una de ellas la del legislador César Ron, quien dijo que durante las manifestaciones también se buscó desestabilizar el país. El que no la hace, no la teme. ¿Cómo entender entonces que sin orden de prisión, sin juicio, sin causa, muchos ecuatorianos, algunos miembros de esta Asamblea Nacional, han corrido a buscar refugio en la Embajada de México en el Ecuador? En el debate, Luis Pachala manifestó que desde el movimiento indígena no se intentó desestabilizar al gobierno. Y todo eran los indígenas, que los indígenas van a saquear, que van a cortar el agua. Por favor, nosotros no somos terroristas. Nosotros no somos de aquellos que quisieron desestabilizar. La legisladora Cristina Reyes, por su parte, aseguró que las acciones registradas en el país durante los 11 días de protesta presentaron un intento fallido de golpe de Estado. De esto culpó directamente a los políticos correístas. En su discurso no dejó de lado un pedido para el primer mandatario referente al manejo de la crisis en la protesta. Creo también que además de pedir
rendir cuentas a ciertas autoridades, el gobierno debe pedir inmediatamente la renuncia a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa y al equipo económico. En defensa de la bancada de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Doris Solís indicó que el correísmo no tiene responsabilidad en los actos vandálicos en la Contraloría y en el ataque al canal de televisión Teleamazonas. Pidió que se analice el acuerdo firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, porque de ahí, según ella, parte la problemática vivida en el Ecuador. Además dijo que debe ser analizado el excesivo uso de la fuerza utilizado por la policía. Hubiera sido muy bueno los colegas que han sido muy acuciosos en presentar algunos videos aquí, que hubieran podido presentar los videos del uso excesivo de la fuerza que el pueblo indígena y el pueblo ecuatoriano recibieron durante estos días. Algunos legisladores además plantearon escenarios y actores en donde se marcarían responsables directos en las protestas que finalmente lograron que quede sin efecto el decreto 883. De ahí señaló la importancia de crear una comisión multipartidista para analizar estos hechos. Finalmente, con 107 votos, la Asamblea respaldó el proyecto de resolución, esto después de la participación de 44 legisladores. Informó Javier Rosero. A la Asamblea Nacional aún no llegan los proyectos de reformas tributarias y laborales que tiene ofrecido enviar el Ejecutivo. Entre los legisladores hay incertidumbre, amigos, sobre el contenido y el tiempo requerido para su tratamiento. Veamos. Corre el tiempo para que se aprueben las medidas económicas y laborales previstas en marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el mes de agosto hay un ofrecimiento del gobierno para enviarlas al legislativo, pero esto no ocurre. Luego del paro nacional hay preocupación por el contenido de estas. No hay claridad suficiente, inclusive en el tema laboral han existido varios pronunciamientos de retractarse en algunas posibles presentaciones. Estamos más desorientados que antes. Realmente lo que reina aquí en la Asamblea es la incertidumbre. Al momento el gobierno se encuentra evaluando este paquete de reformas que tenía previsto generar ingresos por más de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, con la derogatoria del decreto 883, tienen que analizarse otras posibilidades de ingreso. ¿Por qué no establecer un subsidio directo al pasaje urbano, del transporte público? ¿Por qué no la eliminación de los viceministerios y sus secretarías? Además, también existe la expectativa de los resultados de la mesa que prepara un nuevo decreto, en la que converge el régimen y el sector indígena. En este momento es nuestra responsabilidad absoluta, inclusive también presionar para que desde el Ejecutivo no solamente se tomen medidas para reactivar el déficit fiscal. En este momento nuestra responsabilidad también es de exigirle al Ejecutivo que nos envíen propuestas para reactivar la economía. En la Asamblea tienen claro que una vez que llegue el paquete, se trabajará contra reloj. Habrá que trabajar más, habrá que trabajar los fines de semana, habrá que trabajar hasta tarde en la noche, habrá que trabajar hasta en las madrugadas, aquí hay que resolver los problemas del país. En noviembre está prevista la tercera evaluación del Fondo Monetario Internacional al país para ejecutar un nuevo desembolso, pero también en agenda está el envío a la Asamblea de la Proforma Presupuestaria de 2020 a finales de este mes. Para ambos casos es necesario que se aprueben las reformas tributarias y laborales. Informó Carolina Basante. Y los cambios en la cúpula militar responderían a la delicada situación que vivió el país en los 11 días de manifestaciones. Un excomandante del ejército y un analista en temas de seguridad y defensa coinciden en que mucho tiene que ver el momento político. Que la inestabilidad en los mandos de las Fuerzas Armadas no es reciente, que viene desde hace más de una década. Así lo señaló el excomandante del ejército, Edison Narváez, para quien la cúpula está sujeta a circunstancias del momento político. Eso es función del señor ministro de Defensa, salir a explicar a la nación y a las Fuerzas Armadas los hechos por los cuales se produce este cambio. Pero evidentemente tienen relación con la situación que ha vivido el país. En el periodo del presidente Moreno se han designado 3 jefes del comando conjunto y es el 4º comandante del ejército posesionado que la salida del general Roque Moreira y del general Javier Pérez estaría relacionada a la crisis que atravesó el país con la movilización indígena. En el caso específico del ejército, en los últimos 10 años ningún comandante del ejército ha terminado los 2 años de funciones. La lectura del analista Santiago Orbe de alguna forma coincide con la del general en servicio pasivo. Orbe expresó que intentan justificar o cumplir con algún compromiso frente a la demanda del movimiento indígena que renuncia el ministro de Defensa. Este cambio obedece precisamente a la modificación de las estructuras, sobre todo de defensa, que se da en torno
a la toma de decisiones estratégicas que puede tener un gobierno. Que en este caso quedó en evidencia la fragilidad del sistema de inteligencia, que no pudo advertir al primer mandatario el alcance del descontento indígena, y había que buscar responsables. ¿Por qué los sistemas de inteligencia no participaron adecuadamente o preveyeron todo este escenario de crisis frente a la toma de decisión económica, política que estaba tomando el régimen? Aunque Orbe señala al Centro de Inteligencia Estratégico como el gran responsable de la fragilidad del sistema. ¿Qué es inteligencia? Es información transformada y útil. ¿Útil para quién? Para los tomadores de decisiones, para evitar todos los acontecimientos que nosotros hemos visto, para evitar lamentables muertes, decesos, heridos de gravedad. En Quito informó Iván Casamen. Y el Comité para Protección de Periodistas fue un gran ausente de la jornada de manifestaciones. Es a pesar de que decenas de trabajadores de la comunicación fueron agredidos. Esta violencia nunca antes vista preocupa a los gremios periodísticos. Veamos. Al menos 115 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron agredidos durante los 12 días de manifestaciones, de acuerdo a cifras que maneja Fundamedios. Los ataques a la prensa vinieron de varios frentes, algunos de la fuerza pública, pero la gran mayoría por parte de los manifestantes. Una de estas experiencias las vivió Andrea Orbe, nuestra compañera, quien cubría una manifestación en la Panamericana Norte. Hubo algunas personas que no les gustó nuestra presencia ahí y empezaron las imágenes. Esta violencia contra la prensa es inédita. Es la primera vez que realmente siento que mi vida puede correr peligro. El periodismo es una profesión de riesgo, sin embargo, los hechos ocurridos durante el paro nacional ponen en evidencia una vez más la falta de garantías para quienes ejercen el oficio de la comunicación. El periodismo siempre va a ser atacado porque será un cruce de intereses, pero lo que no podemos admitir, la crítica está bienvenida, la crítica siempre será parte de nuestro trabajo, pero lo que no podemos admitir es de que estos sectores actúen con el objeto de silenciar a la prensa. No fue sino hasta el día 8 de las protestas que por parte del gobierno se pidió la activación del Comité para la Protección de los Periodistas, conformado el pasado mes de abril tras el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de Diario El Comercio. Sin embargo, este comité brilló por su ausencia. Gracias, vecinos, por acompañarnos en el país entero. Esta es la señal de Televicentro contándoles los hechos, sucesos acaecidos siempre en las últimas horas. Y el legislador Fabricio Villamar presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, por presunto delito de rebelión. Se le acusa por la toma de la Asamblea Nacional. Le contamos. El ingreso violento y la toma de la Asamblea Nacional por manifestantes durante las protestas registradas en el país hace varios días es lo que involucra ahora al prefecto de la SUAY, Yacu Pérez. Mi pedido para que se inicien acciones en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez Huartambel, en tanto es público y notorio que es una de las personas que estuvo en esta toma. El delito por el que se acusa a Pérez es el de rebelión y constaría en el artículo 336 del COIP. La persona que realice uno o varios de los siguientes actos será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Que se levanten armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones. 2. Impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva. 3. Impida las elecciones convocadas. 4. Promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado. En este sentido, según Villamar, el prefecto de la SUAY impidió que el legislativo cumpla con sus labores. El presidente de la Asamblea ha expresado públicamente que la Asamblea no se pudo reunir ese día porque fue tomada. Si es que ustedes pueden revisar la agenda del presidente de la Asamblea, en ese día incluso íbamos a firmar el acuerdo de los parlamentos por la paz a las 11 de la mañana y fue imposible hacerlo. Además del presunto delito de rebelión, según el denunciante, la Fiscalía deberá determinar si también incurriría en delitos que estipula el artículo 346 del mismo cuerpo legal. En tanto, se trata de las personas que puedan tomar por fuerza un edificio o instalación pública. Según Villamar, se buscará sancionar al resto de responsables de la toma de la legislatura. Para tal efecto, dijo, pedirá los videos que se registraron en los interiores de la Asamblea Nacional. Informó Javier Rosero. Y una vez que
que el gobierno mexicano pueda entregar el asilo político a los correístas que se encuentran en su embajada en Quito, la potestad la tiene el Estado ecuatoriano de entregar el salvoconducto para que puedan viajar sin problema a ese país. Que el gobierno mexicano haya decidido albergar en su embajada en Quito a 7 correístas no necesariamente significa que ya tengan el asilo político. Patricio Sánchez, experto en Derecho Internacional, comenta que primero se debe cumplir ciertos requisitos. Son trámites administrativos hasta que el gobierno de México les conceda ya el derecho de asilo. Una vez concedido el derecho de asilo, obviamente el Estado ecuatoriano tiene que respetar la protección de México sobre las 7 personas que habían solicitado. Luego de eso, podría venir el dilema, desde la óptica del docente en Relaciones Internacionales Danilo Crespo, por la entrega del salvoconducto, que está a cargo del Estado ecuatoriano, y es del documento que les permitiría abandonar la embajada para viajar a México. ¿El salvoconducto de alguna forma nadie le puede obligar al gobierno ecuatoriano a otorgarlo? No, esto es potestad del Estado ecuatoriano. Ahí se les complica la situación. Se complica bastante, entonces entramos ya en un ámbito de negociaciones políticas que, dependiendo los tiempos del gobierno, dependiendo sus prioridades en la agenda, podrían tardar poco tiempo o mucho. Sánchez es más optimista. Es potestad, pero la práctica diplomática y de lo que yo conozco, ¿no es cierto?, en relaciones internacionales, el Ecuador siempre ha concedido el salvoconducto para que esa persona que está asilada en una misión diplomática pueda salir a disfrutar, digamos, de la libertad en otro país. Con esto la historia de Julián Assange podría repetirse con los denominados correístas. Le aseguro que el Ecuador no va a repetir eso, porque es violatorio del derecho internacional. El Ecuador es uno de los países que más ha cumplido el derecho internacional y que está cumpliendo los derechos humanos. Por el momento no pueden abandonar la embajada mexicana porque corren el riesgo de ser detenidos. Si es que tienen causas o no tienen causas abiertas. Obviamente, si es que una persona ya está encausada, puede ser detenida y no se estaría violando de ninguna manera sus derechos constitucionales. Informó Héctor Romero. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi este martes 15 de octubre tras su audiencia de formulación de cargos, donde se le dictó prisión preventiva por el delito de rebelión. Esto, según el Código Integral Penal, está tipificado en prisión entre 5 a 7 años. Y la noche de este miércoles, la Fiscalía de Pichincha realizó el allanamiento del edificio de la Prefectura de Pichincha como parte de la instrucción fiscal abierta por el supuesto delito de rebelión en contra de la prefecta Paola Pavón y otros involucrados. Así lo informó el jefe de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Fueron alrededor de 100 policías y 6 fiscales quienes allanaron todas las oficinas de los 24 pisos del inmueble, además que decomisaron varios equipos electrónicos para investigaciones. También se realizó la revisión de cámaras de seguridad y se entrevistaron a 5 funcionarios quienes voluntariamente colaboraron con las investigaciones. Esta se trataba de una diligencia que estaba pendiente conforme a la disposición del señor fiscal provincial. Son 24 pisos en donde se los registró todos y cada uno de los mismos. Asimismo, pues se entrevistó con algunos de los funcionarios quienes voluntariamente pues cooperaron con la labor policial, en donde se recuperó, si se quiere, algunos instrumentos electrónicos que serán oportunamente analizados y puestos a órdenes de las autoridades competentes para que tomen las decisiones dentro del marco jurídico correspondiente. He dispuesto que se dé todas las facilidades para que puedan hacer las respectivas investigaciones. En este momento yo en primera persona estoy acompañando la toma de pruebas de la investigación en general, de lo que es el debido proceso. Un saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro
Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Está con nosotros el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el general Roque Moreira Cedeño, luego de todos los acontecimientos inéditos que no tienen precedente en la historia ecuatoriana reciente, lo que sucediera con estos 11 días de manifestaciones con vandalismo, destrucción, retención de soldados, destrucción de buses, de una tanqueta. Y hoy queremos hacer un balance un poco más frío con el general Roque Moreira, partiendo de un hecho. El general Moreira, 38 años de servicio a Fuerzas Armadas, no solo un paracaidista, o quien ha estudiado, entre otras cosas, comunicaciones, sino también un ingeniero electrónico, estudió en la ESPE, estudios de diplomacia en política, estudios en gerencia de proyectos educativos y que llegó a ser rector de la Escuela Politécnica de Fuerzas Armadas Ecuatorianas. General Roque Moreira, bienvenido. ¿Cómo se siente usted después de todos estos hechos que ha visto el país y que usted, como número 1 de Fuerzas Armadas, tuvo que afrontar en el asunto estratégico de Fuerzas Armadas? Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por darme esta oportunidad para un poco informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos y, bueno, referente a la pregunta, a la situación, al momento, creo que los soldados, y en este caso como un general en el cual tuve ese honor de desempeñar las más altas funciones de mi institución, estamos satisfechos por la misión cumplida. Y desde luego esperamos de que estos últimos acontecimientos que se dieron en los días pasados puedan ser analizados a profundidad, así como también no se vuelva a repetir estos acontecimientos en nuestro país. Antes de seguir hablando de los hechos, los resultados de estas manifestaciones, general Roque Moreira, quizás hay que ir a las causas. Recordemos al país que en el gobierno nefasto de Rafael Correa Delgado se aprobó la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado vigente desde septiembre del 2009, en donde la ley establece que la inteligencia pasa a ser controlada, dirigida por el presidente a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia, cuando antes se hacía esta inteligencia estratégica y en general el sistema de inteligencia que de alguna manera fue cooptado, controlado desde la CNAIN. ¿Qué pasó con la inteligencia? Porque hoy se dice, parece que faltaron informaciones para previamente establecer lo que se estaba cocinando debajo con este vandalismo. Bueno, yo creo que todavía quedan las secuelas de todo este mal momento que se pasó, especialmente en la institución en la cual somos testigos que hubieron intenciones de debilitamiento a las Fuerzas Armadas. Y particularmente en lo que corresponde al sistema de inteligencia, desde luego. Esto fue debilitado, esto fue totalmente, hasta cierto punto, afectado, porque un sistema que siempre se requiere para todo lo que conlleva el convivir de un Estado, desde la instancia más alta, que en este caso era la inteligencia estratégica y conformada por todos los subsistemas, y entre ellos el subsistema de inteligencia militar, no podía sino, desde luego, tener hasta cierto punto las afectaciones en estos momentos. Se ha tratado de recuperar, de mejorar, pero esto toma tiempo y no solamente en el aspecto económico, sino también en la capacitación, porque este es un proceso. Este es un proceso en el cual tiene que ver todo lo que conlleva a lo que significa la formación del personal, capacitación de este personal en diferentes ámbitos, vinculado especialmente en la actualidad, no solamente con la parte de la formación de inteligencia humana, sino también con otros medios, como son en el caso tecnológicos, porque vemos que las fuerzas opuestas o el enemigo tiene ya una capacidad que está sobrepasando, en este caso, a la inteligencia militar. Ahora, para recuperar esa inteligencia estratégica, quienes hemos estudiado la seguridad y el desarrollo, general
Roque Moreira, necesita recursos humanos, recursos materiales, ingentes también recursos económicos. Sin eso, ¿cómo se puede restablecer? Bueno, todo esto tiene que hacerse un proceso. Existe en el Comando Conjunto proyectos que están precisamente orientados a este fortalecimiento. Pero como le indicaba, no es solamente de recursos económicos, porque usted puede disponer de recursos económicos, pero esto es un proceso de formar en estos diferentes campos que inclusive es muy importante considerarlo como el caso cibernético. Es uno de los aspectos que no nos dimos cuenta, lo sabíamos, pero en realidad para eso se requiere no solamente tener lo que corresponde al equipo, sino saberlo explotar el equipo, y eso lleva su tiempo. Claro, la ciberseguridad que hoy se maneja también tiene su gran incidencia en la actualidad. Ahora, general Roque Moreira, el país vio incluso durante el gobierno anterior esto que fue público y notorio, los famosos picnics de preparación en un sector de la población vinculado con el gobierno pasado. No se pudo detectar eso que se venía cocinando por debajo y que se evidenció con esta destrucción, con este vandalismo, incluso presencia de personas extranjeras. Bueno, existen indicios, desde luego está en un proceso de investigación esta parte. Yo creo que con los acontecimientos que tuvimos en estos 12 días va a tener bastante material para analizarse, para profundizarse una investigación. General Moreira, y el saldo para Fuerzas Armadas, porque se ha denunciado que hubo represión de la policía, de Fuerzas Armadas, pero también hay un saldo de destrucción de buses, de la tanqueta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el saldo que usted recibió al terminar este estado de excepción? Bueno, primero, antes de darle lógicamente la respuesta a su pregunta, Miguel, yo quiero manifestar ese profesionalismo de las Fuerzas Armadas, en donde en realidad se aplicó lo que tenía que hacerse en base a la norma que existe. Desde cualquier momento que se tuvo, desde el inicio de la planificación militar que nosotros tenemos en las Fuerzas Armadas, desde el Comando Conjunto, existen evidencias escritas y lógicamente órdenes verbales en la cual el personal estaba totalmente prohibido de utilizar armas letales. Y eso se dio cumplimiento. Por eso es que en la realidad los resultados que vemos el día de hoy no tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas, ni tampoco tenemos que lamentar que se haya disparado una bala contra algún ciudadano. Al contrario, fuimos hasta cierto punto, tuvimos bastante tolerancia y por eso quiero expresar una vez más mis agradecimientos por ese campo tan profesional en su desempeño que hicieron durante estos duros momentos. Pero esto vino derivado también de las decisiones que se tomaron en el Comando Conjunto, acompañadas estas decisiones por los 3 comandantes de fuerza y quien le habla, así como también el apoyo permanente, el análisis, la apreciación que se realiza en todas las instancias de la institución militar en lo que respecta con su Estado Mayor. General Roque Moreira, la Defensoría del Pueblo ha señalado los muertos que hubo, pero ninguno de bala en estas manifestaciones. Así es, no tenemos, como le manifestaba, ninguna víctima que lamentar y particularmente por parte de las Fuerzas Armadas. Existieron en realidad daños, consecuencias, desde luego no deja de dolernos que ese material, especialmente los vehículos, que sirvieron para transportar a otros lugares, apoyando a nuestras comunidades, apoyando a nuestro pueblo, especialmente en el terremoto del 2016, pero estamos actualmente haciendo una consolidación de todas las pérdidas que se hicieron, pero como decía, la parte material es importante, pero lo más importante también son las vidas humanas. Y esperamos asimismo que todo se vaya ventilando, se vaya investigando, que se identifique estos grupos que desinformaron, de estos grupos vandálicos que pretendieron generar el caos, Y aquí hay una parte que toca analizar profundamente. Si existía alguna vinculación con estos elementos de extrema izquierda, vinculados como los grupos o estos partidos marxistas-leninistas del Ecuador, quienes aprovecharon las preocupaciones expresadas por el pueblo indígena y desde luego para cometer estos actos
totalmente desprochado en todo aspecto, ¿no? Vandálicos, con odios, queriendo fomentar un terrorismo o una amenaza, yendo contra la propiedad privada, contra las áreas estratégicas. En fin, esto tiene que ser analizado y profundamente investigado para ver definitivamente de dónde vino todas estas malos actos que se hicieron. Y desde luego lo que sí puedo manifestar y que es público todo lo que se vio, ¿por qué tanto deseo? ¿Por qué el objetivo de destruir, el propósito de llegar a la Contraloría General del Estado? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el trofeo que existía en la Contraloría General del Estado? General Roque Moreira, dentro del uso progresivo de la fuerza, como usted ha señalado, quizás hubo más prudencia antes que una acción más firme que se venía reclamando frente a la desesperación ciudadana por este vandalismo, este ataque de estos sectores. Bueno, en realidad hay que estar en el momento, en la situación para poder manifestar de que las Fuerzas Armadas, Miguel, tenían que cubrir en todo el territorio nacional, cumplir muchas tareas. Esto fue una manera generalizada en el país. Primero, no olvidemos que a partir del 4 de octubre inicia el paro de transportistas. Esto se va agudizando y bueno, felizmente termina el paro el día sábado. Pero luego comienza el movimiento indígena. Esto se tenía planificado para el día 14 de octubre, se adelanta para el 9 de octubre, lo que era la movilización general, el paro de los movimientos indígenas y otros gremios. Entonces vino a conllevar de que estas áreas estratégicas que teníamos nosotros la responsabilidad también de asegurar, existía personal en todo el país dispersado para cumplir con esta misión. Otra de las misiones que teníamos también, otra tarea que fue atendida en este caso, era mantener las vías expeditas, especialmente la vía, la E35, que va por todo lo que conlleva las provincias de la Sierra, y también teníamos otras tareas, ya dentro de lo que conllevó en estos 12 días, acompañamiento a los convoys para que pueda en ciertas ciudades tener los abastecimientos, especialmente de lo que es combustible, todo lo que conllevaba a la parte de gas y de otros productos de primera necesidad. Todo esto conllevaba de que existía un gran empleo de todas las Fuerzas Armadas a nivel nacional, puentes aéreos, áreas estratégicas como el sistema hidrocarburífero, todo lo que conlleva el sistema de comunicaciones. ¿Estos problemas, general? Bueno, en realidad fueron atendidos en base a las capacidades que se tiene. Entonces, cuando hubo una reorganización de las fuerzas, lo que existió, por ejemplo, para la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha, fue únicamente, se hizo una área de defensa especial para poder atender específicamente lo que teníamos, lógicamente, como objetivo, hasta cierto punto, nuestra principal preocupación, lo que era la ciudad de Quito, sin descuidar las otras áreas. Y hubo la necesidad de reorganizar fuerzas, de reorganizar lo que eran las diferentes jurisdicciones, y así como también traer personal, movilizar personal de las provincias, de los lugares, las jurisdicciones menos comprometidas. ¿Por qué se volvió incontrolable el paso a Quito de los indígenas de la manera que entraron? Bueno, la misión que tenían desde un inicio las Fuerzas Armadas, las diferentes unidades a lo largo del territorio nacional, especialmente en esta segunda fase de las movilizaciones indígenas, era bloquear, impedir que lógicamente ingresen o que hagan movilizaciones desde las provincias. Pero no se lo pudo hacer. Pero se lo pudo retardar, más no impedir, primero por conocimiento del terreno. Ellos avanzaban por diferentes caminos, por diferentes vías de segundo, tercer orden. Quemaron una tanqueta. ¿No? Y desde luego también, bueno, esa es una parte admirable. Le digo, Miguel, he tenido la oportunidad de pasar durante estos 38 años en varias manifestaciones, pero acá existió hasta cierto punto, era un odio, era un procedimiento nada aceptable de lo que eran las anteriores manifestaciones que hemos tenido acá en nuestro país. Nunca antes usted había pasado esto en sus 38 años. He pasado varias movilizaciones, pero no de esta magnitud. Bien, al general Roque Moreira, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, aquí en el noticiero El Comercio TV,
a través de Televicentro. Hacemos una pausa informativa y publicitaria y volvemos en este diálogo con el general Roque Moreira en las radios Platinum y Radio Quito. Muchas gracias, un feliz jueves. Vamos a Catequilla, amigos. Esto es en San Antonio de Pichincha. Allá se celebra el equinoccio, una fiesta o ritual homenaje al sol. ¿Quieren conocer un poquito más de esta hermosa tradición? Bueno, veamos. Catequilla es un sitio ancestral ubicado a pocos kilómetros de Quito. Desde allí se puede observar a 360 grados todas las cumbres que dibujan el horizonte. Este lugar es el único sitio de origen prehispánico, construido sobre la línea equinoccial con fines astronómicos y ceremoniales. Actualmente es un monumento arqueológico que pertenece al patrimonio nacional y donde se celebra el Día del Sol Recto o del equinoccio. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas milenarios de nuestro país, ese punto es exactamente la mitad del tiempo. El Día del Sol Recto se produce en el equinoccio del 22 de septiembre. La ceremonia se realiza en el Cerro Catequilla y ya que está ubicado a 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, exactamente sobre el paralelo 0. Pero lo más importante es el calendario solar que tenemos nosotros aquí para poder ver cómo es mismo, porque el calendario que tenemos está totalmente equivocado. En cambio, aquí puede usted venir a ver todo lo que es el sol. En este equinoccio, los cuerpos no proyectan sombra alguna, ya que el sol se encontraría perfectamente en el cenit. Entonces los rayos solares caen perpendicularmente sobre la línea equinoccial. Este fenómeno solo puede ser apreciado en el paralelo 0 de latitud 0. Ahorita, por ejemplo, ya comienza, ya está. Ahorita ya está. ¿Qué horas tiene? Son... Tengo yo 12:10. Ya, entonces ahorita está la... Ya, ahorita es mediodía, sí. Se dice que nuestros antepasados celebraban estos hechos naturales con fiestas o rituales en homenaje al sol. Es así que habitantes de Catequilla reviven esta ceremonia especial o ritual para proyectar al Ecuador y al mundo la sabiduría ancestral de sus pueblos. Que la invitación va a ser durante todo el año porque vale la pena que conozcan el Cerro Catequilla, que formen parte de lo que es la cultura de San Antonio de Pichincha y también de su tradición. Informó Patricia Aldaz.